Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juliet y los saludo desde la ciudad de Buenos Aires en este día, 6 de julio del año 2020. Este es un video que estamos haciendo con un propósito desde el Ministerio Bendecidos para Bendecir Cristianos por el Mundo. Es un proyecto muy lindo que nació hace algunos días y bueno, el propósito de este tiempo será recorrer la palabra de Dios de una manera pausada, tranquila y entre hermanos y entre amigos, ¿no? Antes de comenzar con la palabra del día de hoy, quiero entregar este tiempo a nuestro Dios para que Él sea el que nos dé la guianza y nos dé la revelación de su palabra. Padre Santo, te entregamos en esta noche el estudio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, dándonos el conocimiento y la revelación precisa y la revelación acertada, que no tomemos estos versos con pensamientos humanos o a manera humana, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas a través de ella, Padre. Te damos gracias en este día por la vida de cada uno de los que están viendo esta transmisión, por los que verán esta transmisión, Señor, y te pido que en este tiempo de dificultad de pandemia seas tú manifestándote en cada uno de ellos con gloria y con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con el libro de Mateo. Es un libro que ya es muy estudiado. Nos lo han predicado bastante tiempo en las congregaciones, en los lugares de reunión. Pero vamos a hacer un recorrido del principio al fin de este libro y más adelante estaremos haciendo otros estudios de la palabra. Hoy daremos inicio, como les digo, al libro de Mateo. Quiero recordarles un poquito la vida de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos y bueno, es el autor de este evangelio o de esta carta. Vamos a hablar inicialmente del nacimiento de Jesucristo, de Mateo 1, capítulo 1, a partir del verso 18. Hoy no hablaremos de la primera parte del capítulo 1, o sea, de la genealogía de Jesús, porque es un poco difícil en el sentido de que hay que seguir unos nombres, una genealogía, un árbol genealógico, así que por hoy daremos comienzo al nacimiento de Jesucristo. Así que daré inicio a la lectura de la palabra. Dice, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, para entender este capítulo o esta porción del capítulo, también tenemos que conocer o entender un poco el contexto histórico y cómo se manejaba el pueblo hebreo en cuanto a las relaciones matrimoniales. Vamos a tomar esta parte y la vamos a ir meditando versículo a versículo. El primer versículo que vamos a meditar en este momento es el versículo o verso 18 que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo. Es una palabra que hemos hablado durante muchos años, es demasiado conocida entre el mundo cristiano. Todos sabemos que Jesucristo nació de una virgen llamada María y que su padre, no biológico, pero el padre que lo guió durante los primeros años desde la parte material o física fue José. Pero a veces no nos centramos en la meditación específica de esta parte, ¿no? Entonces este verso primeramente lo que nos está mostrando, o que lo debemos entender, como les decía, es desde la parte histórica y cómo se hacían los matrimonios en ese tiempo. El pueblo hebreo concertaba un matrimonio, pero los que hacían esta concertación eran los padres. Era una costumbre hebrea en la que los dos padres eran los que hablaban sobre el matrimonio de sus hijos, pero al hacer este compromiso verbal, prácticamente estas dos personas ya quedaban comprometidas para el matrimonio y no podían juntarse ni tener relaciones sexuales durante un año. Es decir, se pactaba la relación, se pactaba el matrimonio inicialmente, pero ellos no iban a casarse de manera inmediata, no iban a vivir de manera inmediata, sino que iban a esperar durante un año. La novia seguiría viviendo en la casa de sus padres y el novio seguiría viviendo en la casa de sus padres. Durante este año, o cuál era el propósito de este año, verificar la fidelidad de la mujer y que la mujer no fuera infiel o que no hubiera tenido relaciones sexuales con otro varón. Ustedes saben que esta situación era sumamente importante en el pueblo hebreo, así que lo que hacían era garantizar que la mujer no se juntara con otro varón. A eso se les llama desposorio. Eran esposos, pero aún no convivían juntos y no habían relaciones sexuales. Por eso en este verso lo que dice es, estando desposada María, madre con José, es decir, que ya estaban en ese periodo, ya estaban comprometidos en matrimonio, prácticamente ya eran esposo y esposa, lo que faltaba aún era la consumación física. Estaban en ese periodo de ese año donde José comprobaría la fidelidad de María. Y en ese año finalmente es cuando ella queda en embarazo. Por esta situación, cuando María queda embarazada del Espíritu Santo, pues ocurre algo en José, porque claramente él pensó que María le había sido infiel. Él no entendería esta situación sino hasta después de que viene una manifestación del cielo, que es la aparición de un ángel, pero claramente desde su mente humana lo que José iba a pensar es que María le había sido infiel. Otra cosa que es importante entender en esta parte es que José no sería ese tradicional hebreo o ese hombre tradicional que lo que haría normalmente es poner en público o manifestar la situación ante los jueces, porque recuerden que desde la ley mosaica había una ley con las mujeres que eran infieles o que pues no cumplían con el pacto de la fidelidad, ¿no? Podían ser apedreadas y morir de manera muy violenta por esta manera. Así que el marido que había sido al que se le había incumplido con este pacto de fidelidad tenía todo el derecho de ir ante los jueces para exponer la situación y que fuera juzgada y fuera apedreada, cosa que no hizo José. José en esta situación muestra un carácter noble, un carácter donde le está importando la vida de María, aunque se puede estar sintiendo traicionado. Él no cometió este acto de publicar la situación con María. Por eso vemos en el verso 19 que dice, José su marido, vean que ya dice que es marido, aunque no vivían juntos, aunque no habían tenido contacto físico, cada uno estaba viviendo en su casa,
ya se declaraba que era su marido. Como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces la opción de José básicamente fue decir, me voy y yo soy el que renunció a esta situación. No quiero ponerla a ella en evidencia y voy a ser yo el que abandone a María. Sin embargo, vemos en el verso 3 la bondad y la misericordia de nuestro Dios, que al ver que José era un hombre justo, envía una respuesta del cielo. A veces nosotros también clamamos por estas respuestas cuando estamos en situaciones difíciles. Y dice en el verso 20, y pensando él en esto, o sea, refiriéndose a José, porque él estaba pensando, meditando, seguramente decepcionado, sintiéndose triste, porque María posiblemente le había sido infiel. He aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Este verso también hay que meditarlo por partes, porque es un verso bastante bonito, interesante. Y vemos varias cosas. Primeramente que el Señor, ante la aflicción de José, ante la situación en la que estaba viviendo, el Señor envía una respuesta. A José ya en 2 ocasiones anteriores le había hablado por medio de sueños, y esta era la tercera vez en la que el Señor le enviaba un sueño como respuesta a la situación que estaba viviendo. Obviamente no era una respuesta que iba a encontrar escrita, no se le iba a dar nada que estuviera de pronto ya establecido, no estaba dentro de la ley mosaica ni dentro de la Torá, simplemente era una respuesta tan individual, tan específica, que el Señor tuvo misericordia de él y le dio esta respuesta. A veces nosotros necesitamos esas respuestas específicas, a veces el Señor, en su infinita misericordia y en su infinito poder, puede darnos mensajes de manera tan específica y de manera tan individual por medio de los sueños. Le dijo el ángel del Señor a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Otra cosa que es importante ver aquí es que en el Evangelio de Mateo, si vemos la primera parte del capítulo 1, vamos a entender que José es descendiente, es del linaje de David, el rey David. En el Evangelio de Lucas, que vemos, digamos, la misma historia, también nos cuenta la versión, pero desde la parte de María. En Mateo estamos viendo la versión desde la parte de José, nos está mostrando su obediencia, sus pensamientos, sus preocupaciones, su comportamiento. Y en el libro de Lucas nos está mostrando la misma situación, pero desde la parte de María. Desde la parte de José podemos ver que él es del linaje de David. Y luego el ángel le dice a José algo que generalmente es muy común verlo en la palabra de Dios. Creo que son las dos palabras, valga la redundancia, que más se repiten durante la Biblia. Y es no temas. Y el Señor muchas veces también a nosotros nos llama a eso, a no tener miedo, especialmente en estos tiempos de cuarentena, de dificultad con el tema del virus y del COVID. Bueno, no temamos, aunque la situación aparentemente es una situación adversa, aunque aparentemente la situación es contraria. Aquí era una situación bastante compleja porque José había sido, entre comillas, traicionado, María posiblemente podría morir apedreada, la vergüenza que traería esto a sus familias. Era una situación bastante adversa para José y para María. Sin embargo, la respuesta de Dios es no temas. Respuesta que casi a todos nos ha dado en algún momento. No temamos ante las situaciones que estamos viviendo. No temas, y específicamente le dijo, no temas recibir a María tu mujer. Es decir, que José estaba tambaleando en su decisión, como lo mostraba en los versos anteriores, de estar con María.
Pero el Señor aquí le está mostrando la razón más importante, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo quiero que en este momento ustedes piensen allí, ¿cómo sentiría José en ese momento? ¿Qué sentiría José en ese momento? Cuando el ángel del Señor le dice, no temas que lo que está engendrado en ella es mío, es del Espíritu Santo, cosa que nunca se había visto antes. Habría que ponerse un poco en los zapatos de José, y es admirable lo que él está haciendo porque él avanzaba siempre por la fe. Vemos en otras partes del Evangelio como José, más adelante lo veremos, se movía por, por las ordenanzas del Señor y él obedecía. El verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre dentro de la comunidad cristiana más conocido es Jesús, pero también vemos que otras personas, otros creyentes, dicen el nombre de Jesús en hebreo, que es Yeshua, y también lo podemos utilizar, es decir, cada uno en su intimidad con el Señor puede hablar de este tema y le puede decir Yeshua o Jesús, y es exactamente lo mismo. Y aquí llega la revelación, creo que la revelación más importante para usted, para mí, para todos los creyentes en Jesús, que es que Él es nuestro Salvador, que Él nos va a libertar y que nos va a salvar sobre todo de nuestros pecados. Es decir, que era una gran noticia, era la mejor noticia que podía recibir José hasta ese momento en medio de la dificultad. En el verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este verso es un verso bastante interesante también porque es un verso que conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Podemos ver que al profeta que se refiere en esta parte, el Evangelio de Mateo, es Isaías. Isaías en su capítulo 7, verso 14, habla de esta profecía, está hablando de lo que viene con Jesús. Y en este momento se está cumpliendo esa promesa, esa profecía que había sido dada desde el Antiguo Testamento. Y se cumplió tal cual. Se concebirá a partir de una virgen, dará un hijo, a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Y más abajo nos explica el significado de Emmanuel. Dios con nosotros. Es el nombre, uno de los nombres personalmente favoritos para mí, aunque todo lo de él es precioso. Pero esto me muestra una de las características de Dios, que no es un Dios apartado, no es un Dios alejado, no es un Dios que simplemente está en su altar escuchándonos, analizándonos, viéndonos si nos portamos bien o mal y según nuestro comportamiento nos pone una calificación y según esa calificación pasamos o no pasamos, ¿no? Ese sería el Dios distante y resulta que Jesús es ese Dios que está presente con nosotros, que se hace carne para compadecerse de nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos, para Él pasar lo que nosotros pasamos y darnos a entender que Él, solamente Él está con nosotros. Pueden pasar muchas personas por nuestra vida, pueden pasar circunstancias por nuestra vida, pueden pasar los años, pueden pasar lugares de vivienda, pueden pasar muchas cosas a través de nuestra vida. Y el único que siempre permanece, el único que siempre está con nosotros, es Él. Siempre, en cada segundo, en cada minuto, mientras dormimos, mientras nos bañamos, mientras comemos. Así usted ni siquiera esté pensando en Él sí está pensando en usted y Él está con usted. Así que hoy personalmente los invito a ustedes a percibir su presencia todo el tiempo. A veces nos sentimos un poco solos, abandonados,
Como les digo, en tiempo de cuarentena son tiempos emocionales un poco difícil para muchos. En la parte económica otros están sufriendo bastante también, pero no se desanime porque tenemos un Dios todopoderoso y sobre todo un Dios que vino por usted, por mí y que se compadece de sus tristezas, que llora con usted, que se ríe con usted y que está buscando lo mejor para usted. Posteriormente en el verso 24, dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La importancia de la obediencia, la importancia de entender los tipos de comunicación que Dios puede tener con cada uno de nosotros. Él no dudó, al igual que María, José tampoco dudó de hacer caso. Entendió que venía de Dios y lo hizo, sin refutar, sin decir ningún pero, sin pensar en ninguna consecuencia, simplemente lo hizo y recibió a su mujer. Y en el verso 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o Yeshua. Aquí cuando dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, se está refiriendo a que no tuvieron intimidad, no tuvieron relaciones sexuales hasta que María tuvo a Jesucristo. Posteriormente lograron culminar su unión y hacer la consumación de su matrimonio. Y es una historia bastante interesante que nos muestra, como les digo, la historia, la forma de vida, la forma de los matrimonios hebreos, que nos permite también entender más adelante el Evangelio. Siempre los invito a que el Evangelio lo veamos también desde el contexto histórico, social, cultural, y así podremos tener una mirada más completa de lo que nos está tratando de enseñar el Señor, el Maestro. Así que bueno, por el día de hoy damos terminado esta primera parte del capítulo 1. Nos cuenta entonces en resumen cómo Jesús viene a la tierra, cuál es su propósito y la obediencia de un varón llamado José, que simplemente estaba con un corazón dispuesto a escuchar al Señor y obedecerlo. Un gran hombre, un ejemplo de vida, pero bueno, aquí también cabe aclarar un poco nuestra posición referente a algunas situaciones que se han presentado dentro de la comunidad creyente de Jesucristo, divisiones. José es un gran varón, lo admiramos, nosotros como cristianos lo tenemos como un varón muy obediente al Señor, como un ejemplo. Sin embargo, también entendemos que el único mediador entre Dios y nosotros fue Jesucristo, o es Jesucristo. Que el único que el único que merece, esa es la palabra, merece toda la alabanza, toda la admiración, toda nuestra intención, todas nuestras palabras, todas nuestras oraciones, es el único Dios y el único Señor. Los seres humanos hemos sido instrumentos a lo largo de la vida, pero el único que se merece toda rodilla doblada, toda palabra hermosa es Él. Así que bueno, por el día de hoy los dejo hasta aquí. Que Dios los bendiga, que nos apoyen en este proyecto. Estamos comenzando y bueno, que el Señor los bendiga grandemente, que los acompañe en este tiempo, que les permita conocer su gloria, su poder y su consolación. Todo aquel que esté triste, todo aquel que esté con dificultades en este tiempo, entrégueselas a Él. Y nada, sigamos adelante, que tenemos un Dios grande y poderoso. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.